Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Es un placer para mí presentar el panel de discusión que viene a continuación. Se titula Por el derecho a la salud, presentación de un programa de éxito fortaleciendo el sistema de referencias y contrarreferencias. El moderador de la sesión va a ser el doctor Alejandro Hernández Pacheco, coordinador del programa de Derecho a la Salud en Compañeros en Salud. Y le van a acompañar los siguientes panelistas: el doctor José Manuel Pérez Tirado, Atanasios Burlotos, Miriam Morales y Sebastián Moar. Alejandro Hernández, aparte de actuar como moderador, también va a tener un rol, una intervención activa como panelista. El doctor José Manuel Pérez Tirado es médico cirujano con especialidad en medicina interna, con aval universitario UNAM, egresado del Hospital Juárez de México, con especialidad en administración hospitalaria, diplomado en gestión y liderazgo en servicios de salud, avalado por UNAM y la Universidad de Berkeley, California. Médico adscrito al Hospital Regional de Alta Especialidad desde el 2011. Médico adscrito al Hospital HGZ número 1 del IMSS desde el 2011, director médico del Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud del 2015 a 2017 y en la actualidad ocupa el cargo de director del hospital. Es catedrático de la Facultad de Medicina Humana Campus 4 desde el año 2013 hasta la fecha. Atanasios es estudiante de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke. Ha completado 3 años de estudios de medicina y actualmente está cursando una maestría en salud global en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Antes de estudiar medicina, estudió ingeniería química en la Universidad Estatal de Ohio y sus intereses de investigación incluyen la equidad en salud a nivel local e internacional, con enfoque en la atención a los pacientes de trauma y las intervenciones de creación de capacidad en general. El doctor Alejandro Hernández es nacido en el Estado de México, estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México en Iztacala, medicina general, y realizó su servicio social en la unidad médica de Capitán Luis A. Vidal del IMSS en Chiapas, como colaborador de Compañeros en Salud, donde participó en el Diplomado de Medicina Social y Salud Global. Se graduó en el año 2019 para iniciar a continuación su experiencia laboral en Compañeros en Salud como supervisor clínico de 3 unidades de atención primaria y encargado de dirigir y mejorar un proyecto de ultrasonografía como herramienta de fortalecimiento en la atención primaria de salud. Posteriormente inició su labor como coordinador del programa de Derecho a la Salud, referencias, puesto que ocupa actualmente en Compañeros. Miriam nació en una de las colonias más bonitas del estado de Chiapas, llamada Las Delicias. Pertenece al municipio de Honduras de la Sierra. Estudió la licenciatura de Trabajo Social en la Universidad de México, UDEM, en el estado de Chiapas, graduándose en el año 2012. Por su interés en desarrollar su profesión en el ambiente de la salud y gran vocación de servicio, se integró a Compañeros en Salud en 2014, cuando se presenta la oportunidad de pertenecer al equipo de Derecho a la Salud, empezando así esta lucha y trabajo en el programa y logrando 7 años de experiencia y servicios hasta el día de hoy. El doctor Sebastián Moar nació en la Ciudad de México, estudió también en la UNAM y realizó su internado en La Paz, Baja California, y su servicio social en la comunidad de Laguna del Cofre, en Chiapas, con Compañeros en Salud. Se graduó en 2007 y desde entonces ha tenido distintos roles en la entrega de servicios de salud en la región frailesca de Chiapas, iniciando su experiencia laboral como supervisor clínico en CES, donde trabajó con pasantes de medicina en formación y en la creación de programas orientados hacia el manejo de enfermedades crónicas, al igual que impulsó la creación del programa de cuidados paliativos en la organización. Posteriormente empezó el proyecto hospitalario de CES con el objetivo de
fortalecer el Hospital de Jaltenango de la Paz, y al destacar en dicho rol, la Secretaría de Salud de Chiapas lo contrató como director del hospital mencionado anteriormente. Durante 2 años dirigió el hospital y luchó constantemente en fortalecer los lazos entre CES y la Secretaría de Salud. Y durante estos años continuó su educación con una fellowship de la Universidad de California, San Francisco, llamada Hill Initiative, sobre salud global. Y con estas introducciones cedo la palabra al doctor Alejandro Hernández. Gracias, Eus. Bienvenidos a todos a este panel. Es un híbrido entre panel y presentación. Voy a compartir mi pantalla. Un segundo, por favor. Entonces, sí, este panel se llama Por el Derecho a la Salud, presentación de un programa de éxito fortaleciendo el sistema de referencias y contrarreferencias. Y pues como bien mencionaba Zeus, nos encontramos aquí presentes la licenciada Miriam y yo, y primeramente vamos a explicarles acerca un poco del origen, de la historia, del origen del programa y cómo es que funciona el programa también. Entonces, sin más, le doy paso a la licenciada Miriam para que nos explique un poco acerca de la historia. Hola a todos. Sí, vamos a platicar un poquito de la historia. Érase una vez una historia que sigue repitiéndose hasta hoy en día. La doctora Macías se encontraba en su servicio social colaborando con Secretaría de Salud y compañeros en salud. Su servicio consistía en brindar atención médica básica en la clínica de Honduras de la Sierra, ubicada en la zona sierra del estado de Chiapas. La doctora Macías recibe un día a una paciente a la cual hoy nombraremos Alicia. La doctora se da cuenta de que esta paciente necesita una histerectomía y era obvio que necesitaba la cirugía, pero a la doctora le preocupaba porque en los primeros 6 meses de servicio de todos los pacientes que había referido para atención especializada no habían tenido el seguimiento oportuno. Alicia, de 65 años, vivía a 1 hora de la clínica en auto. Siempre llegaba sola a consulta, aunque vivía con su esposo, quien era jornalero agrícola, pero sus ingresos estaban en 70 pesos el día de trabajo y 600 pesos cada 2 meses del programa IMSS Oportunidades, mismo que lo llevó a Alicia a asistir a consulta. Ella necesitaba un Papa Nicolau, que era un requisito del programa Oportunidades para poder seguir recibiendo este apoyo. En la valoración, la doctora llega a la misma conclusión que sí necesita la cirugía. Le hace el comentario a la paciente, a la cual ella le contesta que esto le va a generar pues un gasto muy fuerte en su economía, pues solamente para llegar a la clínica había gastado lo de 60 pesos, que estamos hablando casi el día completo de trabajo de su esposo y el día completo perdido para la paciente. Cuando los pacientes empiezan a asistir a la clínica con enfermedades un poquito más complejas, la doctora Macías se da cuenta de que tiene la necesidad de enviar a estos pacientes a niveles de segundo y tercer nivel de atención, pero estos solamente se encuentran en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, pero estamos hablando de varias horas de la clínica de Honduras. La doctora comienza buscando enviar una referencia por el Sistema Estatal de Derivación de Pacientes al hospital de segundo nivel más cercano, ubicado en Motocintla. Ella realiza la referencia en original con el equipo de enfermería, quien se encarga de llevar este formato directo al hospital para entregarlo con trabajo social, el cual en este punto es quien apoya para poder gestionar la cita. Luego, regresar el equipo de enfermería por el formato en original, ya con una fecha de cita. Luego, regresar a la clínica, poder informar a la médico y a la paciente de la fecha de consulta. Para que esto pueda suceder, puede pasar entre semanas o meses. Esto deja tanto a médicos y a pacientes sin saber para cuándo será la respuesta y cuándo quedará agendada la cita. Aunque a veces este sistema funciona en lugares donde no hay medios de comunicación más activos como teléfonos, internet,
todo se complica porque va más allá de esto, ¿no? Se avecinan, aunque la atención médica estaba cubierta por la Atención Médica Nacional de México, la consulta de la paciente iba a estar cubierta, le preocupaban porque se avecinaban más gastos de transporte, gastos de alojamiento, gastos de alimentación, de acompañamiento, de algunos estudios que el hospital en su momento no cuenta y la paciente tiene que cubrir. La paciente Alicia pierde su primer cita. Entonces, la doctora Macías, se ve en la necesidad de volver a pasar por todo este proceso nuevamente. Varios meses después, consigue la segunda cita. Ella viaja directamente hasta el domicilio de la paciente para poder entregarle la hoja de referencia, entregarle el monto que pueda cubrir el viaje, asegurándose de que no se pierda la consulta por segunda ocasión. Alicia asiste a 5 consultas en un periodo de 5 meses, pero en cada consulta siempre se encontraba con una barrera más dentro del sistema. En la primera consulta, el médico internista y el ginecólogo tenían que estar presentes para poder aprobar la cirugía, pero pues siempre alguno de los dos hacía falta. En la segunda cita, los estudios de laboratorio y evaluación quirúrgica pues ya estaban desactualizados por el tiempo que había pasado de la toma. Cuando por fin se consideraba que ya se podía programar la cirugía, esta no logró completarse antes de que la evaluación venciera nuevamente. Pues cansada de tanto intentarlo, Alicia se rindió y prefirió pues ya no darle el seguimiento con todos los gastos que le había generado toda este viaje, ¿no? Entonces, tiempo después, una campaña de médicos residentes que vienen de la Ciudad de México, ginecólogos, pueden realizar con éxito la cirugía a la paciente. Es triste como ver que la atención especializada para los pacientes en las clínicas remotas del estado y del país sí puede ser posible, sobre todo si hubiera una mejor manera de poder navegar en un sistema de salud que a menudo y a veces se vuelve cansado e intimidante para la población. Gracias, Miriam. Para ahondar un poquito más acerca de todo esto y de por qué surge el programa y de cómo trabaja el programa, es importante mencionar que en México se enfrenta cada vez más a desigualdades. Esto es bastante demostrable cuando vemos el coeficiente Gini de México, que es de 0.45, lo cual lo clasifica en un país de alta desigualdad. La pobreza, como podemos ver en el mapa, se distribuye geográficamente y afecta de una forma desproporcionada a las comunidades más indígenas. Chiapas, que es el lugar en donde trabajamos, se considera el estado más pobre y más indígena, seguido de Oaxaca y de Guerrero. En contraste, desde 1943, el sistema de salud en México se ha caracterizado por una segmentación demográfica. Normalmente los servicios, tanto públicos como privados, se encuentran distribuidos de una forma desigual y normalmente también benefician a las áreas más urbanas de los estados. Presentando una línea de tiempo, en 1943, el gobierno establece la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano de Seguro Social, y 16 años más tarde se crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Con esto se esperaba cubrir a la población del sector público. Para el 2000, alrededor del 50% de la población no contaba con accesos a sistemas de salud, y esto incluía aproximadamente a 2.5 millones de familias de bajos ingresos que su única intervención o fuente de atención eran intervenciones comunitarias de salud preventiva adscritas a programas sociales, como en su momento lo fue Oportunidades. Para el 2001, el gobierno lanzó el Seguro Popular, que fue una propuesta innovadora para ofrecer cobertura de seguridad social a las personas o a las familias de bajos ingresos. Y para el 2005, ya los 32 estados estaban incorporados al Seguro Popular y aproximadamente 12 millones de personas ya estaban inscritas al seguro. Si bien el Seguro Popular inició su cancelación oficial
en el 2018, la cobertura universal de salud sigue siendo la estrategia declarada a medida que el sistema se va, pues, reformando. En esta imagen podemos ver que los servicios de salud en México están brindados por varias organizaciones que operan normalmente verticales de pagador, proveedor y usuario, y también operan en paralelo, ¿no? Esta segmentación de los subsistemas de salud provoca que haya una distribución desigual tanto de la calidad como de la disponibilidad de los servicios. Esto es bastante claro cuando comparamos el alcance en la cobertura de las personas pertenecientes a la Secretaría de Salud en comparación con los trabajadores formales afiliados a algún seguro social, ¿no? Si bien la situación hospitalaria puede ser compleja, esto debido a que el gobierno federal es el que se encarga tanto de financiar como administrar a los hospitales de tercer nivel y el gobierno estatal a los de segundo nivel, ¿no? Los hospitales de tercer nivel, que son los hospitales de especialidades, pertenecen a una red nacional de servicios de salud de alta especialidad, en donde cuentan con personal calificado, con experiencia y sobre todo que están bastante bien coordinados. En Chiapas existen 2 hospitales regionales de alta especialidad. Uno está en Tuxtla, que es pediátrico, y uno en Tapachula, que es para adultos. Y de nuevo volvemos a ver cómo están establecidos en las áreas más urbanas, ¿no? En las ciudades del estado. En conjunto, estos 2 hospitales crean el CRAE, Centro Regional de Alta Especialidad, y debajo de ella existen numerosas instalaciones de segundo nivel con números variables de especialistas dentro de ellas. El gobierno estatal administra los hospitales de segundo nivel, pero esto es a través de las jurisdicciones, o como ahora se conocen como distritos. Sin embargo, con más de 10 jurisdicciones o distritos en el estado, también pasa que tanto la organización como la supervisión de estos centros de salud varía. Y también los requisitos tienden a variar de un hospital a otro e incluso pueden llegar a cambiar de un momento a otro, ¿no? Incluso sin previo aviso. Entonces, todo esto lo va volviendo todavía más complejo. Para la población rural que estaba adscrita a la Secretaría de Salud, las grandes distancias geográficas, el personal limitado y la infraestructura hospitalaria, y también, sobre todo, los gastos de bolsillo que estaban dados tanto por cuotas de recuperación, por suministros limitados, por transporte, hospedaje y alimentación para poder llegar a sus servicios, fue generando barreras que a su vez fue generando brechas para que estos pacientes pudieran accesar a servicios de salud especializados. Para estas familias más vulnerables, en las comunidades se les ofrecieron 3 opciones básicas. La primera era aceptar la atención que estaba disponible en sus clínicas. La segunda era optar por aportar de su bolsillo para una atención médica privada. Y la tercera, y era la más preocupante, buscar no tener tratamientos, ¿no? Optar por no tener tratamientos. Esto a pesar de que la población mexicana contamos con el derecho a la protección de la salud. Esto está descrito en el artículo 4 de la Constitución. Sin embargo, los pacientes a menudo no se encuentran en condiciones de defender estos derechos. Y también pasa que los requisitos no terminan de ser del todo claro, tanto para los pacientes e incluso para médicos y para trabajadores sociales. No terminamos a veces de entender cuál es el proceso y qué son los requisitos que se necesitan para poder llegar a estos servicios de salud especializados. Debido a esta falta o esta falta de servicios de salud disponibles en Chiapas, CES, la organización, en 2011, en colaboración con la Secretaría de Salud, atrajo médicos pasantes talentosos para proveer de tanto personal como de equipo a 11 clínicas que estaban localizadas en la zona Sierra y Frailesca de Chiapas. Y con esto se buscaba mejorar
el acceso a la atención primaria de calidad en la región. Sin embargo, como bien mencionaba Miriam, al paso del tiempo, pues se fue dando cuenta los médicos que estaban en estas clínicas que existían barreras significativas y muy a menudo prohibitivas para que los pacientes de la atención primaria pudieran accesar a servicios especializados de salud. Estas barreras, me gusta mucho este artículo de Jacobs-Barth porque las clasifica en 4 principales grupos, para resumirlo. El primero es las barreras de acceso, en las cuales también podemos incluir problemas geográficos, de caminos, de distancias. Está la barrera de la disponibilidad, que en este se habla sobre todo disponibilidad no solo de personal en los hospitales, sino también de servicios, de insumos, de suministros médicos. Entonces, todo esto va generando barreras. La barrera de la asequibilidad, que habla un poco más acerca de los costos, ¿no? Por esta variabilidad económica y esta, por estas distinciones en la economía. Y por último, la barrera de aceptabilidad, que en esta, pues, incluimos no solamente la falta de desconfianza de los pacientes hacia el sistema de salud, sino también podemos observar en esta barreras provocadas por la discriminación sociocultural dentro de los mismos clínicas o hospitales, ¿no? Y por eso también es importante hablar acerca de trato digno. Todo esto provocó que en agosto del 2013, la Organización de Compañeros en Salud decidiera crear un sistema integral y gratuito que ayudara a superar todas estas barreras. Este sistema se formó y se le dio el nombre como el Programa de Derecho a la Salud. En general, Derecho a la Salud ayuda a superar todas estas barreras para que el paciente logre accesar a servicios de salud que como población mexicana tenemos derecho según la cobertura de la Secretaría de Salud en México. Si bien existe un proceso ya bastante bien descrito y establecido en los hospitales acerca de cómo se hace la derivación de los pacientes, en donde el pasante o el médico de la clínica de atención primaria capta al paciente, le realiza estudios previos a la referencia, hacer la formatería y enviarla a los hospitales por varios medios, tanto físicos como remotos. En este punto puede aceptar la referencia al hospital y continuar con su tratamiento y sus citas hasta una eventual alta, o rechazar la referencia. Y en este punto el médico tendría que valorar si vuelve a aplicar a una referencia a segundo o tercer nivel o se queda con la atención clínica primaria. Si bien este proceso ya está bastante bien descrito, el Programa de Derecho a la Salud ofrece intervenciones en todos estos momentos del proceso, ¿no? Y lo podemos ver en la imagen, en donde desde el principio, Derecho a la Salud tiene una comunicación directa con los médicos de atención primaria para captar a estos pacientes. Ofrecemos orientación acerca no solamente de los pasos previos a la referencia, sino también de los estudios que se requieren y la cobertura de estos estudios, ¿no? Revisamos la formatería, revisamos documentación personal, todos los requisitos hospitalarios y mantenemos una comunicación directa con los hospitales de segundo y de tercer nivel para hacer la referencia. Y aquí llega un punto clave. Realizamos seguimiento, no solo de los pacientes que logran accesar a un servicio de segundo o de tercer nivel, sino realizamos seguimiento de los pacientes rechazados, en los cuales tenemos que buscar cuál es el motivo por el cual se rechazó y lograr que este paciente ejerza su derecho a una atención especializada de salud. Por último, no solamente llevamos al paciente de un punto A, que es la atención primaria, hacia un punto B, que es la atención secundaria, sino también nosotros tratamos de llevar este paciente de regreso a sus clínicas. Toda la información de las consultas hasta el alta la estamos brindando frecuentemente a las clínicas para que estos pacientes no se pierdan y también tengan seguimiento en las clínicas de atención primaria. Esta imagen puede resumir bastante bien el programa y lo resume en 4 ejes principales en los que nos movemos. El primero es el sistema de referencias, en el cual
pues hacemos la gestión, recibimos las referencias, hacemos una priorización. Tenemos el eje económico, en el cual se ofrece apoyos no médicos y médicos. Médicos con estudios que se requieren previos a la cita, e incluso citas especializadas por medio privado también, y los no médicos, que incluyen el transporte, hospedaje y la alimentación. Todo esto para cubrir estas barreras que no permiten que el paciente acceda a servicios especializados. Tenemos el área de sociocultural, en el cual brindamos acompañamiento clínico para asegurar que la atención sea conociendo las determinantes sociales de la salud y se ofrezca una mejor comunicación médico-paciente, asegurando así el trato digno de los pacientes. Y la navegación de pacientes, que es muy importante, acerca esto a cargo de trabajo social con acompañamiento no clínico, para explicarle el proceso, orientación y también seguimiento de citas, para estar recordando frecuentemente y que los pacientes no se pierdan dentro de todo este sistema de salud. Todo esto lo hacemos con el único objetivo de mejorar la calidad de vida, no solo del paciente, sino también de sus familias y por ende de las comunidades en sí. Esto facilitando el acceso a la atención médica especializada de calidad, con trato digno, oportuna y que cuente con conocimiento de sus determinantes sociales de la salud. Entonces, a grandes rasgos, todo esto es lo que hacemos en el programa de Derecho a la Salud. Y ahora me gustaría también darle paso al doctor Sebastián Moar y al doctor José Manuel Pérez Tirado, quien ya nos hicieron el favor de presentarlos, para que nos respondan algunas preguntas acerca de, pues, del trabajo en colaboración. Entonces, la primera pregunta, doctores, quisiera, si me hacen el favor de abrir sus micrófonos y contestarla, alguno de los dos, sería, ¿cuál ha sido, desde su experiencia, cuál ha sido su experiencia más bien colaborando con CES y en especial con el programa de Derecho a la Salud? Hola, pues yo tomo esta primera pregunta. Espero que se encuentren muy bien. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto compartir el panel tanto con la licenciada Miriam, el doctor Alex Pacheco, con Atanasios y por supuesto con el doctor Pérez Tirado. Entonces, para poder enfocarnos un poquito más en la pregunta que ponemos aquí, de mi experiencia entre colaboración entre Secretaría de Salud y CES. Creo que yo tengo una oportunidad muy buena de poder vivir esta experiencia, ya que el hospital que me tocó dirigir durante 2 años fue el hospital que se encuentra en la ciudad de Jaltenango, que es la misma ciudad donde se encuentran las oficinas centrales de Compañeros en Salud. Por lo tanto, la colaboración era muy alta, ¿no? Desde que teníamos una casa materna que estaba pues dirigida o codirigida con Secretaría y con CES, y a la vez teníamos muy de cerca toda la organización y todos sus diferentes programas. Entonces sí quisiera puntualizar algunas experiencias específicas con el programa de Derecho a la Salud. Y pues bueno, al pensar en esta pregunta se me vienen un sinfín de ejemplos. Uno de los retos o de los programas que tratamos de iniciar y trabajar anterior a la pandemia y que hemos intentado reiniciar ahora después de la pandemia son las citas de especialidad. Durante algún tiempo en el hospital logramos tener especialistas que dieran atención, y justamente el seguimiento que logramos tener a través del programa de referencias, que ya tenía la base de datos de pacientes que necesitaban esa atención especializada, y en conjunto tratar de ver cuál era la mejor forma de empezar a canalizar a estos pacientes y que no tuvieran que hacer viajes hasta Tuxtla, hacia otras ciudades, sino que pudiéramos tratar de abordarlos inicialmente aquí con nosotros en Jaltenango de La Paz. Otra forma que también hemos tenido una colaboración muy buena con el programa de Derecho a la Salud es en pacientes que han llegado, digámosle, como urgencias, pero no necesariamente urgencias inmediatas. Es decir, urgencias inmediatas, califiquemos aquellos que al llegar al hospital tenemos nosotros la obligación de mandarlos directamente a un tercer o un segundo nivel porque necesita una intervención inmediata, tal fuera un paciente con apendicitis, alguna fractura expuesta, que necesita atención en las próximas horas.
Sin embargo, hay unos pacientes que llegan de manera, llamemos de urgencia, pero que se pueden estabilizar en el hospital, y estando en el hospital nos damos cuenta pues, que hacen falta muchas, pues, muchas herramientas que desafortunadamente en el momento en el hospital no podemos llegar a solventar, y nos hemos logrado apoyar a través de a través del programa del Derecho a la Salud, de cómo podemos colaborar en este tipo de pacientes, que sí ya entran en un sistema de referencias, tal vez no el sistema, digamos, tan estructurado como el que estuvimos viendo hace rato, pero que ya están dentro del sistema de salud y que tenemos que llegar a abordar estos retos para poder, pues, asegurar que se provea la atención a la salud en la mejor calidad, ¿no? Y también, pues obviamente, uno de los grandes éxitos que hemos tenido y que hemos logrado colaborar es en pacientes cuando se necesitan obtener ciertos materiales o ciertos medicamentos o ciertas equipo médico que nosotros no tenemos o que el conseguirlo pueda costar, y que desafortunadamente en una situación donde no contáramos con el apoyo, con la colaboración entre Derecho a la Salud y Secretaría de Salud, pues tendría que caer sobre el bolsillo del paciente, ¿no? Y que eso es algo que nosotros hemos visto y que desafortunadamente presenciamos aún hoy en día en el hospital de Jaltenango. Entonces, al poder tener esta colaboración y poder tener esta comunicación constante con el equipo que dirigen Miriam y Alex, pues hemos logrado obtener muchísimos recursos de muchísimas índoles, desde placas para fracturas hasta bolsas de diálisis, hasta catéteres y, bueno, un sinfín de apoyos y de, más que apoyos, colaboraciones, que a través de las herramientas que ya tenemos en Secretaría y con algunas intervenciones puntuales por parte de Derecho a la Salud, hemos logrado proveer la salud a uno, a dos, a múltiples pacientes. Y creo que eso es algo muy, pues las experiencias que yo he tenido es que siempre hemos logrado en conjunto lograr un mejor servicio a la población. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta sería, como parte de su trabajo de la Secretaría de Salud, ¿cuáles han sido los beneficios de colaborar con programas como el de Derecho a la Salud? No sé si alguno de los dos quisiera compartir. Ok, doctor Alejandro, en esta pregunta a mí sí me gustaría participar. Buenas tardes a todos. Creo yo que ya con la introducción que usted mencionó pudo resumir muy brevemente esta trayectoria que se ha tenido, ¿no? A través del transcurso del tiempo. Y durante esta trayectoria, pues también nosotros estamos muy convencidos de esta participación que debemos de tener las instituciones de salud para lograr beneficiar a la persona que solicita, ¿no? Ante una necesidad. Ya de algunos años, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud, aquí ubicado en Tapachula, Chiapas, perteneciente al Centro Regional de Alta Especialidad, ha estado en constante coordinación trabajando con el programa del Derecho a la Salud. Creo que en relación a los beneficios, de acuerdo a la pregunta que me realizas, doctor, pues puedo resumirlo básicamente en el trabajo en equipo, ¿no? Que creo que es algo muy importante hoy en día, que tenemos que trabajar sobre esa cultura, sobre la oportunidad que tenemos en los lugares donde estamos de facilitarles esta dificultad del acceso a la salud de las personas. Dentro de este trabajo en equipo, pues puedo puntualizar algunos o detallar algunas situaciones que son importantes mencionar, que el programa lo tiene, es el apoyo a la población vulnerable. Obviamente ustedes están ubicados en algunos puntos donde la población pues no tiene esa infraestructura y ese recurso humano que puede en algún momento intervenir ante algunas patologías complejas y de baja frecuencia. Eso es algo que nosotros podemos apoyar. Y precisamente en relación a este caso que mencionaban de la paciente Alicia, puedo mencionarles que desde que entramos a la administración, una de las cosas puntuales que hemos tratado de fortalecer es la colaboración del tercer nivel con el primer nivel de atención. Ya en una charla hace unos ratos veíamos la importancia que tiene la atención primaria en la salud y que obviamente debe de permear por estos tres niveles de atención, ¿no? Es algo fundamental
el que estemos coordinados, el que podamos entender que este trayecto que cursan los pacientes, pues estamos hablando de tiempo, que involucran en algún momento dado un factor determinante para el pronóstico de las enfermedades. Entonces, desde que estamos en la administración, la intención es tratar de compartir precisamente las experiencias que tenemos en coordinación con la organización para tratar de disminuir estos tiempos, ¿no?, de atención, que es uno de los puntos fundamentales que debemos de continuar trabajando en equipo. Otro beneficio es la mejora en el proceso del enlace para la atención de las solicitudes. Este programa que ustedes tienen ha facilitado mucho, ¿no? Porque, como bien lo mencionan, ustedes tratan de ir solventando las necesidades que en algún momento dado el especialista solicita, ¿no? Sabemos que sí hay ciertos recursos limitados, pero también tratamos de optimizar lo que se cuenta, al menos para poder tener un mejor diagnóstico e iniciar un protocolo. No cabe duda que en el primer nivel de atención tenemos médicos muy capaces, muy resolutivos, que nos pueden estar identificando alguna patología que tiene que garantizarse una atención en el tercer nivel, y es ahí donde nosotros interactuamos para que no en ese andar que tuvo la paciente Alicia entre primero, segundo, hasta llegar a un tercer nivel, estamos hablando de tiempos prolongados hasta de 6 meses a 1 año, que es lo que termina afectando, ¿no?, en el pronóstico de la enfermedad. Obviamente la localización y seguimiento de pacientes, que es algo muy importante, porque la idea de esto es fortalecer también ese sistema de referencia contra referencia que hoy en día es una problemática. Y pues la mejora continua y el fortalecimiento de los procesos al interior del hospital, porque también tenemos áreas de oportunidad como hospitales que podemos detectar y obviamente hacer las adecuaciones para que esta dificultad del acceso a los servicios de salud sea más noble, ¿no? Tenga de alguna manera un sentido humano, el compartir con todos nuestros compañeros trabajadores el hecho de que pongamos en el centro a la persona, ¿no? No a la enfermedad, sino a la persona. ¿Por qué? Porque tenemos que entender todas estas determinantes sociales que dificultan el acceso a los servicios. La verdad que ha sido muy grato, muy reconfortante el poder trabajar de manera conjunta con la organización, porque creo que es un modelo que en algún momento dado podríamos potencializar. Muchas gracias. Súper importante lo que nos menciona, y sí, cómo podemos replicar estos modelos, ¿no?, a partir de los beneficios. Hablando un poco de esto, también quisiera invitar a las personas que nos están viendo, si tienen alguna pregunta nos la pueden ir dejando en el chat y más adelante vemos si nos da tiempo de contestarla a los que estamos aquí. La siguiente pregunta sería, igualmente como parte de la Secretaría de Salud, ¿cuáles son los mayores retos a los que se han enfrentado o se enfrentan al trabajar en colaboración con estas organizaciones y programas como el de Derecho a la Salud? Y además de esto, ¿cómo ustedes sugieren que se puedan o que se resuelven, ¿no?, estos retos? Adelante. Muy bien, yo tomaré esta pregunta. Pues claro que todo lo que vale la pena puede llegar a conseguir algún obstáculo o algún reto, ¿no? Entonces, a pesar de que sí, como bien coincido con el doctor Pérez Tirado, ha sido muy gratificante poder tener esta colaboración y poder tener este trabajo en equipo y en conjunto, sí nos hemos enfrentado a algunos retos en el camino, ¿no? Yo creo que uno que es importante mencionar es que los procesos de cada institución a veces llegan a diferir, hablando de instituciones como Compañeros en Salud y la institución de la Secretaría de Salud. Nosotros en la Secretaría de Salud solemos tener lineamientos publicados, estandarizados a nivel regional, estatal, inclusive a veces hasta a nivel nacional, y al tratar de compaginar esos procesos con procesos que vienen por parte de una organización que es externa de cierta manera a la Secretaría, pues son retos que hemos ido enfrentando, ¿no? Y son cuestiones que no se dilucida el problema hasta que ya se enfrenta, ¿no? Y en el momento que nosotros llegamos a ver que un proceso de referencia es distinto como nosotros lo hemos planeado en la Secretaría, como se ha planeado a través de Compañeros en Salud,
Sin embargo, creo que es muy importante justamente mencionar este problema porque ha sido uno de los retos que hemos logrado pues, a través de los años ir modificando, ir trabajando e ir perfeccionando, ¿no? Creo que el sistema de referencias, de ser aparentemente dos sistemas paralelos, el de derecho a la salud como el sistema de referencias de Secretaría de Salud, lo que se ha intentado, lo que hemos logrado es que la misma papelería se parezca lo más posible o inclusive que la misma papelería sea la misma para ambas instituciones. Y al parecer, y tal vez alguien que nos escuche dirá, bueno, esto es solo un papel, pero este tipo de retos que llega uno a enfrentarse puede significar el regresar de una paciente, el que Alicia tenga que volver a dar otra vuelta, en fin, un sinfín de retos que es muy difícil dilucidar al momento de planeación y por eso a veces decimos, bueno, es que nuestro formato funciona mejor para nosotros de esta manera y si la Secretaría funciona mejor de esta manera, el no poder ver eso y no tener esa visión en conjunto puede llegar a tener pues repercusiones directas sobre el paciente. Entonces creo que esos procesos han sido un reto que nos hemos estado enfrentando, pero a la vez creo que es un reto que hemos estado reconociendo de ambos frentes y que hemos tratado de colaborar y que si la Secretaría cambia el sistema de referencias o el formato de referencias, rápidamente Compañía de Salud trata de adaptarse a dicho sistema, ¿no? Entonces creo que ha sido un reto pues interesante, un reto que ha creado pues que haya una barrera, sin embargo creo que lo hemos superado hasta el momento, ¿no? Y otro que también ha sido un reto constante y que creo que seguirá evolucionando a través del tiempo y a través de que pues si logramos replicar este tipo de modelos en diferentes instituciones, nos vamos a seguir topando con este tipo de retos, es la percepción de la medicina y creo que eso es algo que nosotros tenemos que pues que estar fortaleciendo y tal vez de acuerdo con lo que decía el doctor Pérez Tirado, que nuestros compañeros a veces tienen una percepción distinta, depende del tipo de formación que tuviste o el tipo de experiencia profesional que has tenido hasta este momento, hace que la percepción que se tenga por parte de una institución y por parte de otra institución en ocasiones llega a ser diametralmente distinta, ¿no? Y eso no, me gustaría decir que fuera un reto superado, sin embargo creo que es un reto que tenemos que trabajar constantemente, porque constantemente llega nuevo personal y constantemente llegan nuevas ideas. Y la idea de poder compartir o contagiarnos de esta misma percepción de cómo poder afrontar estos problemas, qué quiere decir tener un acceso a la salud, qué quiere decir recibir un trato digno, y esto va fortaleciendo. Y entonces ambas instituciones creo que se fortalecen en uno y otro, ¿no? Hay algunos que tendrán una tendencia hacia la medicina social un poquito más fuerte, entonces ahí, esta institución le puede enseñar a la otra institución. Y creo que esta colaboración y poder tener ambas perspectivas, ¿no? Porque a veces también, si vienes desde un punto de vista muy social y no ves cómo funciona la estructura gubernamental, sistemática, entonces puedes llegar a chocar mucho con el proceso que ya sale, ¿no? Entonces creo que estos son retos que se encuentran, que se ven, y maneras de superarlo es estar constantemente en diálogo entre instituciones, entre personal, más allá de nosotros y como directivos o como coordinadores, sino a la misma gente, los trabajadores y las trabajadoras de estas instituciones, tratando de compartir experiencias y entender el por qué viene el punto de vista de cada uno. Entonces creo que eso es algo importante. Y otro reto, a lo mejor un poco más técnico, pero que nosotros llegamos a ver a nivel de Hospital Básico Comunitario en Ángel Albino Corzo, es la gestión de recursos, ¿no? De cómo se puede utilizar un recurso cuando proviene de la Secretaría y cómo se usa un recurso cuando proviene de compañeros en salud y cuáles son los procesos que se deben de llevar a cabo para poder pues de cierta manera justificar, ¿no? Todo recurso que entra en el hospital por parte de la Secretaría tiene que ser justificado al pie de la letra, al igual que por parte de Secretaría, ¿no? Y se conecta un poquito con el primer punto de cómo son los protocolos o los procesos de cada organización. Entonces eso también es un reto de saber, bueno, es que sabes que yo te voy a apoyar para la ambulancia, para que lleves al paciente de tu hospital para allá. Ah, bueno, pero ese apoyo, ¿cómo lo voy a justificar yo? Ah, no, pues fíjate, entonces se vuelven como estas cuestiones que cada quien va creando sus procesos de nuevo, y en ocasiones eso puede llegar a considerarse como un reto, como un obstáculo, ¿no? Porque no es tan fácil usar el recurso de un lado o de otro lado. Sin embargo, creo que pues hemos logrado y hemos tenido la experiencia hasta ahora de que a través de tratar de normalizar de cierta manera o compartir estos procesos, hemos logrado aprovechar ambos recursos y coincidirlos, ¿no?
que al principio esa era una bronca, que si no funciona uno, no funciona el otro, no podemos usar los dos, y ahora hemos logrado armonizarlo poco a poco para que se pueda pues, aprovechar los recursos que tenemos en ambas partes. Sí, claro. Rápidamente me gustaría cerrar con Atanasios, el cual estuvo realizando una investigación acerca del impacto del programa. Yo sé que platicando acerca del impacto, pues podemos hablar bastante, sin embargo, creo que también es importante los hechos dentro de la investigación, más objetivos. Entonces, Atanasios, me parece que vas a presentar, si gustas compartirnos tu pantalla. Gracias, Alex. Buenas tardes a todos. Voy a hablar un poco de una investigación que llevamos a cabo entre compañeros en salud y el Hospital Ciudad Salud. Y soy Atanasios, y un investigador de la Universidad de Duke. Y si ustedes tienen comentarios o preguntas, pueden ponerlo al chat, por favor. Ok. En este proyecto, que hacemos es evaluamos este programa de una manera científica y con métodos estadísticas. Así podemos ver si tenemos el impacto que pensamos que tenemos. Y cuando estamos mirando el impacto, hay 3 niveles de que hablamos. El primer nivel es si estamos implementando bien el programa. Y el segundo nivel es si este programa tiene el impacto previsto. Y el último nivel es si este impacto cambia los resultados clínicos. En este proyecto enfocamos en los 2 primeros niveles, así si aprueban la referencia y si los pacientes atienden a sus citas médicas. Si cambian los resultados clínicos, no podemos ver en este estudio. Así de los pacientes de CES tenemos en este programa más de 1,200 y de eso más o menos un 100 tenemos referidos a Ciudad Salud. Y con colaboración con Ciudad Salud, ellos manejan varias bases de datos y por ese proyecto sacamos 2 bases de datos que utilizamos para hacer el análisis. El primero es el base de datos de referencias y el segundo es un base de datos que ellos manejan que se llama número de expediente. Y este número ellos dan a cada paciente que llega a su cita. Así, utilizando los 2 bases de datos, podemos ver cuál pacientes llegan a sus citas, porque si llegan a su cita tiene un número de expediente. Así otra vez, gracias al doctor Pérez Tirado por su colaboración, porque si no, con estas bases de datos no podemos hacer este análisis. Y todos recuerda este gráfico, esta figura que Alex te muestra de los diferentes intervenciones que tenemos en este programa. Así, este gráfico es el mismo, pero ponemos los resultados de estudios. Así puedes ver en cuál parte del proceso estamos mirando. Así estamos mirando acá entre si la referencia está aceptada y si el paciente asiste a su cita. Es importante recordar que este programa tenía un gran impacto después de eso, cuando pagamos por medicamentos o quizás equipos de cirugía, pero en este análisis solo enfocamos en los resultados del proceso de referencia y si los pacientes atienden a una cita. La población del estudio estaba 91 pacientes del CES y emparejó con un grupo de control con pacientes de Ciudad Salud que no son de CES y emparejemos 2 por 1 a mejorar el poder de estadística y equilibramos por varios covariables, por ejemplo, edad, sexo, especialidad, nivel de hospital que se refirió y municipio. Y después que tenemos los 2 grupos, usamos un análisis de estadística calculando odds ratios. Y en esta tabla puedes ver los resultados. Tenemos los los porcentajes que puedes ver entre el grupo de intervención y el grupo emparejido o el grupo control. Así puedes ver que tenemos una gran diferencia en los varios resultados. Y a la derecha hay los razones de nomios o odds ratio
Y eso es una medida estadística que significa qué tan fuerte es la diferencia entre los dos grupos. Si es más alta, significa la diferencia es más significativamente. Así, cuando interpretemos estos resultados, podemos decir que los pacientes de derecho a la salud tienen más probabilidades que les aprueba una referencia y también que se les aprueba la primera referencia y también que se asistan a una cita. Así, eso implica que si el programa está funcionando como pensamos y tiene su impacto que queremos tener. Y otro resultado que es tan importante es que hacemos un subgroup analysis, un análisis del subgrupo, que por los pacientes que se aprobaran una referencia de los dos grupos, así ya tienen una cita, si esos pacientes asisten a su cita. Y en este análisis de subgrupo también sería una gran diferencia en el número de pacientes que llegan a su cita. Así eso implica que la diferencia entre los dos grupos no es solo por tener más éxito con el proceso de referencia, pero también por el apoyo que hacemos entre la referencia y asistir a la cita, como pagamos por gastos de transporte y cosas como así. Y otra cosa que encontramos es que los pacientes de derecho a salud hubo una gran diferencia entre el número de pacientes que primero tienen su referencia rechazado y que volverían a aplicar. En derecho a salud, todos los que tienen su referencia rechazado volverían a aplicar, pero en el grupo de control habían pocos pacientes que aplican otra vez. Y eso es importante porque los dos grupos tienen éxito después de volvieron a aplicar, pero solo los pacientes de derecho a salud, la mayoría de tiempo, están reaplicando. Así, en conclusión, los resultados demuestran que el modelo de derecho a salud tiene éxito en sus objetivos de aumentar acceso a la atención especializada. Y sí hay impactos positivos en el proceso de la referencia y en el apoyo de los pacientes en su viaje a su cita. Así, pensamos que este estudio demuestra que es un modelo que necesitamos estudiar más y quizás podemos utilizar en otras partes de América Latina. ¿Preguntas, comentarios? Muchas gracias, Atanasios. Únicamente tenemos una pregunta en los comentarios de Jorge Morales y él nos pregunta ¿cuál es el costo promedio de pacientes para CES que recibe los servicios de derecho a la salud y cómo se podría extender los servicios de una manera sustentable? Los costos por paciente en promedio, esto varía mucho, también entendiendo la enfermedad del paciente y el tiempo en el que va a estar en el programa. Sin embargo, por consulta lo podríamos definir en aproximadamente 3,000 pesos entre toda la intervención integral de todos los servicios. ¿Y cómo lo podríamos extender a servicios de manera sustentable? Creo que un reto para el programa es justamente el hacer intervenciones de una forma integral, ¿no? Ha habido otros programas que se encargan específicamente de algunas intersecciones, navegación de pacientes, referencias específicamente. Sin embargo, pues este programa lo aborda de una forma integral y sí, creo que haciendo uso un poco más de los servicios gubernamentales, podríamos también ir haciendo que esto funcione de una manera más sustentable. Por eso es importante la coordinación, ¿no? con la Secretaría de Salud, este trabajo en colaboración y la comunicación bidireccional para, hacer que sea mucho más rápido el proceso y mucho más factible también, con mucho menos costos. No sé si tengan algún comentario, doctor Pérez Tirado. Sí, yo creo que esto que mencionas, doctor, es muy importante, ¿no? La colaboración, ya lo mencionaba hace un rato en la respuesta a la pregunta, que sintetizaba esta aportación que es precisamente esa colaboración y el trabajo en equipo. O sea, si la mayoría de las instituciones nos sumamos a este trabajo, obviamente
argumentándole los resultados obtenidos en este proceso de atención que ustedes tienen como organización, creo que esto genera una mayor confianza y podemos de alguna manera optimizar el recurso, o sea, generar, así como ustedes, un financiamiento para el proceso de atención, podríamos llegar a tocar puertas a otras organizaciones o incluso a las instituciones gubernamentales, ¿no? Tenemos los ayuntamientos municipales que en algún momento dado podríamos irlos involucrando poco a poco, claro, mencionándoles estos resultados, ¿no? Confirmando que estos procesos de atención, pues afortunadamente favorecen mucho a la población vulnerable. Muchas gracias, doctor. Me parece que no tenemos otra pregunta. No sé si hay alguna otra del público. El tiempo también ya se nos acaba. Entonces, creo que podemos cerrar. Vamos a dar paso a Seu. Muchas gracias, Alex. Bueno, muchas gracias a todos, todas las participantes, los participantes en este panel y ponencias, y a las y los asistentes. Y bueno, ahora les vamos a dejar un breve descanso de 5 minutos para volver a la 1 en punto, hora de la Ciudad de México, con la sesión Presentaciones orales independientes sobre promoción de la cobertura universal en salud en atención primaria de la salud. Un saludo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias a todos.